¿Contratar crédito realmente te puede ayudar a crecer tu negocio o podría acelerar su caída y cierre? Y es que uno de los problemas más frecuentes que enfrenta cualquier negocio de cualquier tipo y cualquier tamaño es la falta de liquidez. Y cuando esa falta de liquidez aparece, lo primero que hace el dueño del negocio es buscar financiamiento. Y el problema no es buscar o encontrar el financiamiento, porque opciones al día de hoy hay muchísimas. El problema es buscarlo sin saber exactamente para qué lo necesitas, cuánto puedes pagar y qué tipo de crédito es el correcto para tu situación específica en ese momento específico. El día de hoy vamos a hablar de algo que pocos tocan con esa profundidad: los tipos de crédito que existen para las pequeñas y medianas empresas en México, cómo funcionan, para qué sirven y, lo más importante, cómo saber si un crédito te va a salvar o te va a hundir. Así que, si estás listo, hagamos alquimia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Manuel y esto es De Empresero a Empresario, donde la alquimia va más allá de tu negocio. Y quiero arrancar este episodio contándote algo que veo con mucha frecuencia en mi trabajo como broker financiero. Hay personas que llegan conmigo con problemas de sobreendeudamiento, ya sea propios o derivados de su negocio, y por ende llegan hasta el cuello de pagos. Otras más porque requieren financiamiento, ya sea para adquirir una propiedad, para su negocio, construcción, etc. Y ya los rechazaron en otros lados. Cualquiera de estas dos situaciones deriva de un problema que regularmente terminamos atendiendo, que es la reestructura financiera personal o de su negocio. Pero que en este momento pues no es el epicentro de este episodio. El punto clave es que en algún momento los que están sobreendeudados adquirieron deudas para solventar problemas de liquidez, que en su momento les resolvió el problema, pero que posteriormente los llevó a un problema mayor porque tuvieron que contratar otra deuda para solventar el pago de la deuda anterior. Y esto se volvió un ciclo que creció y creció y creció. Para el caso de quienes fueron rechazados, el problema radicó principalmente en la falta de historial crediticio, exceso de consultas a su historial o falta de ingresos comprobables. Y esto es más común de lo que se pueden imaginar. Una parte por la falta de información, otra parte por la falta de investigar el funcionamiento de cada crédito. El punto crucial de todo esto es que hay dos situaciones que llevan a un dueño de negocio a buscar financiamiento. La primera se da cuando hay personas que desean arrancar un emprendimiento y no tienen el capital suficiente para hacerlo. Tienen la idea, las ganas, pero les falta el dinero. La segunda se da cuando personas que ya tienen un negocio en marcha, pues les falta la liquidez, si venden, operan, tienen clientes, pero el efectivo por alguna razón no alcanza para cubrir la operación del día a día. En ambos casos, la solución visible y de fácil alcance es la misma: conseguir un financiamiento, sin revisar si el tipo o el costo de este es el más conveniente para lo que desean realizar o para su negocio. Y aquí es donde empieza el problema, porque cuando se busca financiamiento desde la desesperación, sin haber validado tu idea de negocio, sin haber diagnosticado el problema real que se debe resolver y sin haber realizado una proyección de flujo de caja, lo único que vas a conseguir no es una solución. Es una deuda que se va a sumar al caos que ya tenías. Y he visto desafortunadamente a negocios que en lugar de salir adelante con un crédito, aclaro que no bajo mi asesoría, pues terminaron cerrando más rápido, precisamente porque el crédito aceleró el problema en lugar de resolverlo. La razón siempre es la misma: el descuido del flujo de caja. Porque el crédito que se usa incorrectamente no va a salvar el negocio, al contrario, acelera el problema existente. Entonces, antes de hablar de los tipos de crédito que existen y su uso, necesito que te quedes con esta idea. Ningún crédito funciona si no sabes exactamente cómo va a entrar y cómo va a salir el dinero de tu negocio mientras lo estás pagando. Si no tienes esa claridad al día de hoy con lo que quieres lograr con ese financiamiento y de dónde y cómo se pagará, te lo voy a decir como un buen amigo y más que como mentor y asesor. Antes de contratar cualquier financiamiento, tu primer trabajo será tener claridad total de lo que requiere tu negocio. Muy bien, pues ahora sí, hablemos de las opciones que existen en el mercado, porque hay más de las que crees y muchas de ellas inclusive son poco conocidas por los empresarios con años de experiencia. Voy a explicarte cada una de forma sencilla qué es, para qué sirve y cuándo tiene sentido usarla. El primero es el crédito PYME tradicional.
Es el más conocido porque este préstamo lo da directamente un banco o alguna institución financiera. También inclusive lo dan las fintech. Este puede ser para capital de trabajo, compra de equipo, expansión u otra situación. Lo que pocos saben es que cada institución financiera tiene productos muy diferentes tanto en políticas de requisitos, tasas, plazos y uso del crédito. No todos los bancos son iguales para todos los perfiles de negocio. La clave aquí es comparar antes de firmar y entender el costo real del financiamiento, no solo la tasa mensual que te presentan. Y como una medida rápida, pues tienes el costo anual total, mejor conocido como el CAT. Sin embargo, te invito a que lo revises a fondo porque el CAT más barato no necesariamente es el crédito más barato. Por lo que yo sugiero que hagas una proyección del tiempo que durará el financiamiento y evites que los costos ocultos impacten tu flujo de caja. El segundo son los créditos que dan los fondos de gobierno. Estos financiamientos son muy nobles cuando logras tener acceso. Entre ellos se encuentra el más conocido, es el de Nacional Financiera, el cual se da a través de diversas instituciones financieras. Jóvenes construyendo el futuro como un tema más de apoyo a las empresas que un crédito como tal, donde buscan incentivar la contratación de jóvenes y que estos se vayan capacitando. Por ejemplo, existe Bancomext para empresas que se dedican a la exportación y los fondos de apoyos estatales también ofrecen créditos con tasas significativamente menores a las del mercado, precisamente porque están diseñados para apoyar a todas las pequeñas y medianas empresas. El problema es que muy pocos los conocen o saben cómo acceder a ellos. Y los que saben que existen muchas veces no cumplen con los requisitos porque ya sea que no tienen su contabilidad en orden o sus impuestos, y la mayoría de veces también el historial crediticio es un caos, lo cual nos regresa al punto de la estructura financiera que hablamos en el episodio anterior. El tercer tipo de crédito es el crédito por uso de terminales de puntos de venta o famosísimas TPVs. Este es uno de los menos conocidos y más interesantes para negocios que aceptan pagos con tarjetas y cuentan con un alto flujo en esta forma de cobro. Funciona muy sencillo. La institución financiera te presta dinero con base en tu historial de ventas de tu tarjeta. El pago se descuenta automáticamente tomando un porcentaje de cada transacción. Típicamente va entre un 10 y un 20% de lo que va entrando por la terminal. La ventaja es que no tienes un pago fijo mensual. Pagas en función de lo que vendes. Si vendes menos, pagas menos ese mes. Es ideal para negocios con ventas variables o estacionales, porque el pago se adapta a tu flujo real y no estás comprometido a un pago mensual mínimo. El cuarto tipo de crédito del que te voy a hablar el día de hoy es el factoraje financiero. El factoraje resuelve uno de los problemas más frustrantes para las pequeñas y medianas empresas, no importando si son de bienes o servicios, pero que venden a crédito. Y aunque tienen ventas, las facturas por cobrar, dependiendo del cliente, pueden tardar hasta 30, 60 o 90 días en ser recuperadas, cuando las pymes necesitan el dinero al instante. Esto, por obvias razones, compromete la liquidez y hace que contraten créditos de emergencia. Con el factoraje, una institución financiera te adelanta el valor de esas facturas pendientes de cobro a cambio, por supuesto, de una comisión. Tú recibes el efectivo en el momento, ellos cobran la factura cuando vence. Así que es muy importante recalcar que dependiendo de la institución financiera, puede ser que endoses la factura para que ellos la cobren o que tú pagues cuando cobres. No es un crédito en el sentido tradicional, es un adelanto sobre lo que ya tienes por cobrar. Por eso incluso no aparece como deuda en tu historial crediticio de la misma forma. El quinto tipo de financiamiento es el arrendamiento financiero o leasing. Esta es una de las herramientas financieras que ya es más conocida y también muy usada, pues te permite hacerte de un equipo, maquinaria o vehículos inclusive para tu negocio sin descapitalizarte a través de pagar una renta mensual por el uso de este activo, e incluso te permite deducir el 100% del pago en la mayoría de los casos. Por lo que el arrendamiento financiero es una opción muy eficiente. Usas el equipo, pagas una renta mensual y al final del contrato tienes la opción de comprarlo a valor residual, que generalmente es simbólico. El problema de esta figura es que suena tan bien que se realiza sin un plan estructurado, haciendo que lejos de obtener un beneficio, pues se tenga un incremento en los costos de operación y en consecuencia problemas de liquidez. El sexto tipo de crédito pues es el lease and back, venta con arrendamiento en retorno. Este, aunque es parecido al anterior, es probablemente el instrumento menos conocido y uno de los más poderosos para empresas que ya tienen activos pero no tienen liquidez. La lógica es muy sencilla. Tú le vendes el activo que ya posees a una institución financiera, que puede ser maquinaria, equipo, vehículo e incluso un inmueble, a una arrendadora financiera. Recibes el dinero de esa venta de forma inmediata y al mismo tiempo firmas un contrato de arrendamiento para seguir usando ese mismo activo como si fuera tuyo. Es decir, liberas el capital que tenías atrapado en ese activo sin dejar de operar con él.
Las operaciones de este tipo permiten al dueño de negocio liberar liquidez significativa sin tocar su línea de crédito bancaria y sin afectar su operación diaria. El riesgo que hay que tener muy claro es que si el negocio no puede sostener los pagos del arrendamiento, pues puede perder el activo que vendió. Por eso, otra vez, la proyección de flujo de caja es indispensable antes de entrar a esta o cualquier otra operación. Esto adicional, que el activo que es vendido y rentado realmente produzca lo necesario para pagar tus mensualidades y que el dinero que se recuperó pues tenga un objetivo muy concreto que permita liberar otro recurso o aumentar la capacidad de producción u otra acción que ayude a aumentar el flujo positivo del negocio. El séptimo tipo de crédito es el crédito hipotecario. En primera instancia puede funcionar como liquidez empresarial y realmente sorprende a mucha gente cuando se los explico. Yo lo recomiendo a mis clientes únicamente en dos casos concretos. El primero, cuando ya se tiene un cúmulo de deudas que sumando los pagos mensuales comprometen la liquidez de la empresa y a través de este crédito se hace lo que se llama una consolidación de pasivos, con el cual se gana tiempo, se reducen intereses, se reduce el pago mensual y por supuesto liberas liquidez. Algo que sí debo aclarar es que para esta opción, si no se genera una reestructura financiera previa, el resultado por estadística es que el cliente se va a volver a endeudar y será más difícil solucionar los problemas que se causen. ¿Por qué? Porque no estamos cambiando el problema de raíz, únicamente estamos dándole un buen paracetamol a las finanzas del negocio. La segunda razón por la que sí lo sugiero es cuando se requiere implementar un proyecto de crecimiento siempre y cuando otra vez esté bien sustentado, justificado, validado y realizadas las proyecciones financieras que respalden la toma de la decisión. Porque si solo pides el crédito porque piensas que te va a ir bien, realmente estarías apostando el dinero y poniendo en riesgo tu patrimonio. Dentro de las ventajas de un crédito hipotecario es que sus tasas son significativamente menores a las de cualquier crédito PYME tradicional o personal incluso, precisamente porque el banco tiene una garantía real y tangible. Esto es algo que trabajo frecuentemente con mis clientes y que muy pocos asesores financieros sugieren, porque requiere conocer bien tanto el mundo hipotecario como el empresarial. El beneficio que te da es que accedes a un capital a un costo mucho menor que cualquier otra alternativa. Y nuevamente, el riesgo que nadie puede ignorar es que si el negocio falla y no puedes pagar, el inmueble está en juego. Por eso esta opción solo tiene sentido cuando el diagnóstico financiero es claro y la proyección de flujo de caja sustenta la operación. Ahora que ya conoces a las opciones, la pregunta más importante no es cuál crédito existe, sino cuál es el crédito correcto para mi situación y puedo pagarlo sin que me hunda. Hay tres preguntas que debes poder responder antes de firmar cualquier financiamiento. La primera es, ¿para qué exactamente voy a usar ese dinero? No decir, pues para el negocio, sino decir específicamente para qué del negocio. Para el capital de trabajo, para cubrir nómina mientras cobras una cartera, para equipamiento y aumentar tu capacidad productiva, liquidez para aprovechar una oportunidad de compra o inventario. Entre más específico el uso, más fácil será elegir el instrumento correcto y medir si funcionó. Muy importante, haz tus proyecciones antes de firmar cualquier financiamiento, aun cuando justifiques la acción que realizarás en tu negocio. La segunda pregunta que debes realizarte es, ¿qué va a pasar con mi flujo de caja si firmo ese financiamiento? Otra vez, haz la proyección. Con los pagos del crédito incluidos mes a mes, ¿tu negocio sigue generando flujo positivo? ¿En qué mes del año tienes tus bajas de ventas? ¿O estás en la parte alta? ¿Puedes pagar el crédito incluso en ese mes donde se van a dar las bajas de ventas? Si no puedes responder esto con números, no firmes todavía. Es necesario que realices una proyección a conciencia para evitar problemas en tu flujo de caja. La tercera pregunta es, ¿el rendimiento que voy a generar con este crédito supera el costo del crédito por lo menos al doble? Porque si pides prestado al 24% anual, por poner un ejemplo, y el dinero que usas te va a generar un 15% de retorno, pues entonces vas a estar perdiendo dinero aunque tú no lo sientas así. El crédito solo tiene sentido cuando lo que genera supera lo que cuesta. Esa es la diferencia entre una deuda buena y una deuda mala de la que hablamos en el episodio anterior. Ahora, si estás buscando un crédito para adquirir una propiedad, pues es muy importante que revises lo que es tu flujo de efectivo de acuerdo a tus ingresos que estás obteniendo y cómo los estás obteniendo. Por ejemplo, si tú tienes un trabajo estable, debes considerar los riesgos de ese trabajo. No sé si tu contrato sea permanente, temporal. Debes de tener mucho cuidado porque ha habido clientes que han llegado conmigo
que tenían un trabajo seguro y resulta que en un momento dado hubo un recorte, se quedaron sin el trabajo y por supuesto tuvieron dificultades para pagar sus hipotecas. Por eso es bien importante que antes de adquirir una propiedad revises si realmente vas a poder sostener ese crédito a 20 años, 25, 15 o al tiempo que estés pensando en contratarlo. Ahora quiero ir cerrando este episodio con algo que creo profundamente después de años trabajando en el mundo financiero empresarial. El crédito es una herramienta y como cualquier herramienta, en manos correctas construye, en manos equivocadas destruye. La diferencia no está en el instrumento, está en la preparación del dueño de negocio que lo usa. Y esa preparación incluye saber realizar un diagnóstico financiero claro, realizar la estructura de costos definida y proyectar el flujo de caja que sustente cada pago. Si tienes eso, el crédito puede ser el acelerador que tu negocio necesita. Si no lo tienes, te invito a que primero construyas esa base. Y en Crezcamos Juntos, pues podemos ayudarte a hacerlo, porque nosotros nos dedicamos a capacitar a los dueños de negocio a aprender el uso de todas estas herramientas. Ahora bien, si después de este episodio tienes más claridad sobre lo que necesitas y quieres explorar qué opciones de financiamiento aplican para tu situación en específico, con gusto puedo brindarte una asesoría personalizada. Recuerda que yo soy broker financiero certificado y puedo acompañarte desde el diagnóstico hasta el trámite del crédito correcto para tu negocio. Y si este episodio te abrió los ojos sobre algo que no sabías y quieres que le pueda ayudar a ese amigo tuyo con su negocio, compárteselo. Recuerda, mi nombre es José Manuel, el alquimista del caos, y esto es De Empresero a Empresario, donde la alquimia va más allá de tu negocio. Nos escuchamos y vemos el próximo jueves.